Había una deuda que nunca debió existir, y un amanecer que lo cambió todo. No llegó anunciado, no llegó con relámpagos ni con señales del cielo que advirtieran lo que venía. Llegó como llegan las cosas que destruyen para siempre la vida ordinaria, con el sonido de una rueda sobre tierra seca y el silencio de un padre que no podía mirar a su propia hija. El viento de aquella mañana de octubre era de los que calan hasta los huesos. No era el frío agradable del otoño que invita a entrar y calentarse junto al fuego. Era el frío de las cosas que no tienen remedio, el frío de los finales. El ara lo sintió en las manos primero, luego en la garganta, luego en ese lugar dentro del pecho, donde vive lo que uno no sabe nombrar todavía, pero que reconoce de inmediato como algo parecido al miedo y algo parecido a la rendición. Tenía 19 años. 19 años y un vestido sencillo cuyo ruedo arrastraba un poco en los bordes, y el cabello recogido como para una ocasión especial, aunque no había nada especial en lo que estaba ocurriendo. Había solo necesidad y vergüenza y el silencio de su padre que era más pesado que cualquier grito que él pudiera haber lanzado. Master Brennus no la miraba. Eso era lo que más dolía a Elara. No la carroza que esperaba en el camino como una amenaza quieta y negra. No la figura oscura del hombre que descendió de ella, con pasos que resonaban en la tierra como si el suelo mismo le debiera obediencia. Lo que más dolía, lo que le quemaba por dentro con una intensidad que ninguna palabra habría alcanzado a describir, era que su padre miraba al suelo, miraba el horizonte, miraba cualquier cosa que no fuera ella. Y en esa negativa estaba toda la historia de lo que había pasado y de lo que no había podido evitar. La historia de la deuda comenzaba 2 años antes, aunque sus raíces eran más profundas, hundidas en la tierra seca de una mala cosecha, en el silencio de un cielo que no llovió cuando debía, en el incendio que llegó sin aviso una noche de agosto, y que arrasó las plantaciones que Master Brennus había heredado de su padre, y que su padre había heredado del suyo. El fuego no distingue entre lo que es tuyo y lo que es de otra persona. El fuego solo avanza, y el viento lo ayuda. Y cuando amanece lo que queda son cenizas y el peso inmenso de lo que se perdió. Master Brennus tenía deudas antes del incendio, deudas pequeñas, manejables, el tipo de deudas que tienen los hombres que trabajan la tierra y que confían en que la próxima cosecha las cubrirá. Después del incendio no había próxima cosecha. Después del incendio no había nada. Y las deudas pequeñas se convirtieron de pronto en algo monstruoso porque ya no había manera de pagarlas y los acreedores no esperan a que el suelo se recupere. Fue entonces cuando apareció Barón Borlag. Siempre hay un Barón Borlag en las historias de la desesperación. Siempre hay un hombre que conoce exactamente el momento en que otro hombre está más vulnerable, que sabe leer el hambre en los ojos y la desesperación en los gestos, y que llega con dinero y una sonrisa que parece generosa, pero que tiene dientes escondidos que el que recibe no puede ver todavía. Borlag prestó el dinero con la apariencia de alguien que hace un favor. Master Brennus lo tomó porque no había otra puerta visible. Eso es lo que hace la desesperación. Estrecha el mundo hasta que solo queda un camino y uno lo toma, aunque en el fondo de su ser sepa que las cosas que se ofrecen demasiado fácilmente cuestan más de lo que parecen. Los intereses crecieron, como crecen siempre las cosas que Borlag tocaba, deprisa y sin aviso, con una lógica que solo tenía sentido desde el lado del que prestaba. Las tierras fueron primero, luego los animales, luego la dignidad, que es lo último en irse, pero que cuando se va deja un vacío que ningún dinero del mundo vuelve a llenar. Y cuando ya no quedaba nada material que entregar, cuando Brennus había dado todo lo que tenía y todavía debía más, Borlag señaló a Elara. No con palabras directas al principio. Lo hizo con insinuaciones y con miradas y con el peso oscuro de una amenaza que no se dice, pero que se entiende perfectamente, que se siente en el cuerpo como se siente el frío, antes de que llegue el invierno, pero ya inevitable. Y Master Brennus, que era un hombre vencido antes de que esa conversación comenzara, vio la única puerta que le quedaba, y la tomó sin entender del todo lo que estaba cruzando. Fue entonces cuando pensó en Lord Kael de Stonehaven. El nombre de Kael se pronunciaba en el pueblo con esa mezcla de respeto y distancia con que se pronuncian los nombres de los que tienen poder verdadero. No era querido, no en el sentido cálido y cercano de la palabra. Era temido con una especie de reverencia que viene de saber que ese hombre tiene principios y los aplica sin excepciones, que tiene una dureza que no es crueldad, pero que tampoco es compasión en el sentido blando del término. Era el tipo de hombre que resuelve los problemas sin hacer aspavientos y que luego no habla de ello. Tenía también, y esto era lo que Brennus necesitaba en ese momento, la única fuerza en la región capaz de hacerle frente a Baron Borlag, porque Borlag tenía dinero, y con el dinero había comprado silencios, y deudas, y lealtades, pero Kael tenía algo que el dinero no puede comprar, que es la voluntad de no doblarse, y eso lo hacía más peligroso que cualquier riqueza. La propuesta fue de Brennus. Ese es el detalle más doloroso de toda la historia, y hay que decirlo aunque duela, aunque resulte más fácil culpar solo a los que tienen más poder y menos escrúpulos. Fue el padre quien pidió el matrimonio, quien fue a buscar a Kael con el sombrero en la mano y el corazón hecho pedazos, y le ofreció a su hija como solución al problema que él mismo había creado al no saber, o no poder, manejar lo que la vida le había puesto delante. Kael podría haber dicho que no,
En otra circunstancia, en otra historia, lo habría hecho. Pero Kael tenía sus propias razones para necesitar una esposa. Razones que vivían en el acantilado donde las lavandas y las orquídeas crecían solas sin que nadie las cultivara. Razones que tenían el nombre de una mujer que ya no estaba y cuya ausencia había vaciado el palacio de Stonehaven de algo que ninguna fortuna podía reponer. Y así fue como la deuda de un hombre se convirtió en el destino de su hija. La carroza era negra y grande y olía a cuero viejo y a viajes largos. Cuando Elara subió los peldaños de madera que la separaban de todo lo que había conocido. Cada peldaño era 1 centímetro más lejos de la casa donde había crecido, del jardín donde jugaba de niña, de la cama en la que había soñado con un futuro que no incluía esto. Lord Kael subió detrás de ella, sin decir nada. Se sentó en el asiento de enfrente y la miró con la expresión de alguien que está evaluando una situación complicada para la que no tiene todavía una solución clara. No había crueldad en esa mirada, tampoco ternura. Había algo que Elara no supo nombrar en ese momento y que solo mucho después entendería que era el dolor guardado durante tanto tiempo que se había vuelto rígido, como la madera que lleva años sin recibir agua, y que ha perdido la flexibilidad, pero no la dureza. El aire dentro de la carroza era denso. Las ruedas hacían un sonido rítmico y monótono sobre el camino de tierra. Elara miraba el suelo de la carroza porque no sabía dónde más mirar, y porque mirar al hombre que estaba frente a ella requería un valor que en ese momento no tenía. Ninguno habló durante mucho tiempo. Fue Kael quien rompió el silencio, finalmente, con 3 palabras que no eran consuelo ni promesa, sino declaración de intención. No la tocaré. Elara levantó la vista. Él la miraba con esa expresión cerrada que sería su cara para el mundo durante mucho tiempo. No sin su consentimiento, dijo. Nunca. Tiene mi palabra. Elara no respondió. No supo qué decir, porque la promesa era un gesto de decencia que ella necesitaba para respirar. Pero al mismo tiempo venía de un hombre que era un extraño, al que se había unido por necesidad y no por elección. Y la decencia de los extraños tiene un límite que uno no puede ver todavía desde el interior de una carroza que se aleja a toda velocidad de todo lo conocido. Las ruedas seguían girando. Los campos de su infancia quedaban atrás. Elara los miraba por la ventana pequeña de la carroza, los campos que conocía desde que era niña, los caminos que había recorrido 1000 veces, el árbol grande al borde del río, donde se sentaba a pensar cuando algo la preocupaba, todo alejándose, todo volviéndose más pequeño hasta desaparecer completamente en el horizonte que se cerraba detrás de ella como una puerta. No lloró, no en la carroza. Guardó las lágrimas con la disciplina de quien ha aprendido temprano que mostrar el dolor en el momento equivocado puede volverse en tu contra. Las guardó como se guardan las cosas que son demasiado importantes para exponerlas sin protección, esperando el momento en que pudiera soltarlas sin que nadie las juzgara. El palacio de Stonehaven se fue revelando a medida que la carroza avanzaba. Primero como una silueta lejana que podría haberse confundido con una montaña, luego como una presencia cada vez más real e imponente que llenaba el horizonte con sus muros de piedra gris, oscurecida por el tiempo. Las ventanas eran altas y de vidrio grueso, que no dejaba ver adentro, como los ojos de alguien que ha decidido no mostrar lo que siente. Los portones de hierro se abrieron con un sonido que Elara sintió en los dientes, ese sonido de metal pesado que no ha cedido para nadie en mucho tiempo y que cede ahora no por bondad, sino porque tiene que ceder. Los criados se movían en silencio. Todo en ese lugar se movía en silencio. Era el tipo de silencio que no viene de la paz, sino de la disciplina. El silencio de quienes han aprendido que hacer ruido innecesario tiene consecuencias y que es más seguro moverse sin que nadie lo note. Una mujer se adelantó entre los demás. Era de unos 30 años, de ojos oscuros y expresión serena, con ese tipo de calma que no viene de no sentir, sino de haber sentido tanto que el cuerpo aprendió a procesarlo sin exteriorizarlo. Se llamaba Anya, y sería su doncella, aunque en ese momento Elara no sabía todavía que Anya sería también mucho más que eso. Sería la primera persona en ese palacio que la miraría como persona y no como pieza que acaba de cambiar de mano en un trato. Anya la guió por corredores que olían a cera antigua y piedra húmeda. Los retratos en las paredes estaban cubiertos por velos de polvo que suavizaban sus contornos hasta volverlos casi irreconocibles, figuras borrosas que miraban desde el pasado sin ver nada del presente. El suelo de piedra resonaba bajo los pasos, con un eco que multiplicaba la soledad, como si cada pisada confirmara lo mismo, que estaba lejos de casa, que estaba sola, que lo que quedaba atrás ya no podía recuperarse. La habitación que le mostraron era grande y bien amueblada, con el lujo frío de los lugares donde el dinero ha comprado todo lo que el dinero puede comprar, pero donde el calor se fue con las personas que ya no están. Había una cama grande con cortinas de terciopelo verde oscuro. Había un escritorio de caoba con una silla de respaldo alto. Había una ventana que daba al jardín y desde la que se podía ver el río que corría al fondo de las tierras del duque, brillante y constante, indiferente a todo. Era hermoso y era inhóspito, que son dos cosas que pueden coexistir perfectamente. Anya le preguntó si necesitaba algo. Elara dijo que no. Anya asintió y se quedó de todas formas, sentada en una silla junto a la puerta con la quietud de alguien que sabe cuándo la presencia importa aunque no se pida. Fue ese gesto, esa decisión de quedarse sin que nadie se lo hubiera pedido, lo que le dijo a Elara que Anya era distinta de los demás criados,
que había en ella una humanidad que el palacio no había podido borrar. Esa noche, en esa cama grande y fría con el viento golpeando las ventanas, Elara entendió que su vida anterior había terminado completamente. No como metáfora ni como exageración, sino como hecho concreto e irreversible. La casa de su padre quedaba a horas de distancia. Su padre no la había mirado al despedirse. Había tenido los ojos fijos en el suelo mientras el criado de Cael ponía en sus manos las riendas del caballo de pelaje blanco que era el precio pactado, y el animal había relinchado con una fuerza que sonaba como protesta, como si incluso el caballo supiera que algo en todo aquello estaba profundamente mal. Y ella estaba ahora en un lugar que no conocía, casada con un hombre que no conocía, con la única certeza de que ese hombre había prometido no tocarla sin su consentimiento, y que esa promesa, por pequeña que fuera, era todo lo que tenía. La boda había sido esa misma mañana. Una ceremonia en la capilla del palacio que olía a incienso y a piedra fría, con velas que apenas iluminaban el altar, y un sacerdote de expresión grave que recitó las palabras con la seriedad de quien cumple un deber solemne. No había invitados, no había música, no había flores, ni celebración, ni ninguna de las cosas que hacen que una boda parezca el comienzo de algo alegre. Había solo las palabras de la ceremonia y las respuestas que ambos dieron, la de Cael firme y clara como todo lo que hacía, la de Elara temblorosa como una hoja en el viento de octubre, y el silencio de la capilla que las absorbió a todas, sin juicio. Cael se había marchado inmediatamente después, sus pasos resonando en el pasillo de piedra mientras se alejaba sin mirar atrás, dejando en la capilla solo el eco de su partida, y a Elara de pie junto al altar con el vestido que pesaba demasiado y el corazón que pesaba todavía más. Anya le había tomado la mano en ese momento. Un gesto pequeño y discreto, apenas perceptible, pero que Elara no olvidaría jamás, porque a veces lo que nos sostiene en los momentos más oscuros es exactamente eso. Un gesto pequeño de alguien que no tenía ninguna obligación de darlo y que lo dio de todas formas. La noche fue larga y sin sueño. Elara escuchó el viento. Escuchó el palacio crujir con los sonidos propios de los edificios grandes y viejos que tienen su propio idioma en las horas oscuras. Escuchó su propia respiración, más rápida de lo normal, y trató de calmarla contando las piedras del techo, contando los sonidos del viento, contando cualquier cosa que la alejara del pensamiento de lo que había perdido. Pero las lágrimas, que no habían salido en la carroza ni en la capilla, encontraron su camino finalmente en esa cama fría, en la oscuridad de las cortinas de terciopelo verde, en el silencio que no tenía ya a nadie que pudiera escucharlas. Lloró despacio, sin ruido. Como llorar era el único lujo que le quedaba, y no quería desperdiciarlo. El amanecer trajo luz por la ventana que daba al jardín, y también trajo a Anya con un baúl de ropas y la noticia de que el día traía obligaciones. Elara se levantó con el cuerpo pesado del poco sueño y los ojos hinchados de las pocas lágrimas, y dejó que Anya la vistiera con esa eficiencia suave que tenía para hacer las cosas necesarias, sin que se sintieran como imposiciones. El jardín llegó más tarde, como una sorpresa que el palacio no parecía merecer. Era hermoso de una manera que la arquitectura severa de los muros no anticipaba. Había flores que Elara conocía desde la infancia, flores de los campos de su casa, flores que su madre había cultivado, cuando su madre todavía estaba. El perfume del aire era suave y honesto, sin el peso del incienso ni de la piedra húmeda. La luz llegaba diferente ahí afuera, directa y sin filtros, con esa generosidad que tiene la luz en los jardines cuando el sol no tiene que atravesar vidrio grueso para llegar. Elara se sentó en un banco de piedra y finalmente lloró lo que quedaba. Lloró la mano de su padre empujándola hacia la carroza sin mirarla. Lloró los campos de su infancia que se fueron por la ventana y no volvieron. Lloró el futuro que había imaginado para sí misma. Un futuro que no tenía forma exacta todavía, pero que era suyo, que iba a ser elegido por ella, y que ahora ya no existía. Lloró al caballo blanco que relinchó como si protestara, porque incluso el animal sabía lo que ella no tenía palabras para decir. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Los reconoció antes de verlo. Había algo en la manera en que Lord Kyle pisaba la tierra que era inconfundible, firme y deliberada. Los pasos de alguien que ha decidido a dónde va antes de empezar a caminar y que no cambia de dirección, sin una razón que lo justifique. Se detuvo frente a ella. Elara levantó la vista. Los ojos de Kyle la miraban con esa expresión que todavía no sabía descifrar del todo. No había dureza en ese momento. No había ternura tampoco. Había algo que en ese instante ella interpretó como evaluación, como si él estuviera tratando de entender qué tipo de persona era la mujer que lloraba en su jardín con tanta honestidad, sin esconderse, sin fingir que no lloraba. Le preguntó por qué lloraba. Y Elara, que había pasado toda la noche anterior conteniendo todo, que había guardado su dolor con la disciplina de quien aprendió temprano que mostrar debilidad tiene consecuencias, dijo la verdad. Le dijo que no comprendía cómo su padre había podido entregarla así, que se sentía mercancía, que la vergüenza le quemaba por dentro aunque racionalmente supiera que lo que había hecho su padre venía de la desesperación y no de la maldad, que eso no lo hacía menos doloroso sino más, porque el dolor causado por amor mal aplicado duele de una manera diferente, más confusa,
más difícil de nombrar y de dejar ir. Kael la escuchó. Ese fue lo primero que Elara notó de él en ese jardín, que escuchaba de verdad, no esperando que ella terminara para poder hablar, no pensando ya en su respuesta mientras ella seguía diciendo cosas, escuchando, con esa atención completa que es más rara de lo que parece y que cuando uno la encuentra en otro ser humano reconoce de inmediato, porque se siente diferente, se siente como ser visto. Cuando ella terminó, él habló. Le explicó a Baron Vorlag, no para excusar lo que había hecho su padre, que era lo primero que Elara temió cuando él empezó a hablar, sino porque Elara necesitaba el contexto completo para entender el mundo en el que había aterrizado. Le habló de los hombres como Vorlag, que no prestan dinero sino que tienden trampas con forma de dinero, que llegan cuando la gente está más vulnerable, cuando el incendio todavía huele y las cenizas no se han enfriado, y ofrecen lo que parece una salida y que en realidad es una puerta que se cierra detrás de uno con un ruido que tarda meses en escucharse. Le habló de las familias del pueblo, de los hombres y las mujeres que habían perdido sus tierras, sus casas, su capacidad de sostenerse, todo tragado por la maquinaria de Borlag, que funcionaba siempre igual, préstamos que parecían pequeños y que crecían hasta volverse impagables, y luego la exigencia y el miedo, y el silencio de todos los que sabían y no decían nada, porque el silencio era lo único que los protegía. Luego le habló de sí mismo. No con facilidad, porque las palabras le costaban a Kael de una manera que era visible, ese esfuerzo de alguien que no está acostumbrado a hablar de sí mismo y que cuando lo hace, siente que está exponiendo algo que ha guardado con mucho cuidado durante mucho tiempo. Le habló de Lyra. No mucho, no con detalles que todavía no podía decir en voz alta. Solo lo suficiente para que Lara entendiera que había una herida en ese hombre que era anterior a ella y que no tenía nada que ver con ella y que sin embargo lo habitaba completamente, que era parte de su arquitectura interior tanto como los muros de Stonehaven eran parte de su arquitectura visible. Lyra había sido su prometida. Había muerto en el acantilado donde las lavandas y las orquídeas crecían solas. Una caída, decían todos. Un accidente, había pensado Kael también, durante mucho tiempo, aunque algo en su interior nunca había terminado de asentarse con esa versión, algo que no era certeza pero que tampoco era paz. Lo que Lara vio en el rostro de Kael cuando dijo el nombre de Lyra fue lo que después aprendería a reconocer como la cara del duelo, cuando el duelo lleva suficiente tiempo que ya no es agudo sino sordo. Una presencia constante que uno ya no nota durante el día, pero que está en los bordes de todo, en los momentos silenciosos, en los espacios vacíos, que dejó quien se fue y que siguen vacíos, aunque el tiempo pase. Luego Kael le dijo que en su palacio tendría una vida digna, que nunca sería tratada como esclava, que la promesa que le había hecho la primera vez seguía en pie y seguiría en pie siempre, porque Kael era un hombre de palabra, y las palabras que daba las cumplía sin excepción. Y se fue, sin ceremonia, sin pedir nada. Con esos pasos suyos que resonaban en la piedra hasta desvanecerse en la distancia y dejar solo el sonido del jardín, las flores moviéndose en el viento, el río cantando a lo lejos, Elara se quedó sola en el banco de piedra con el perfume de las flores y la sensación de que algo había cambiado de una manera que no sabía todavía cómo nombrar. No era confianza. La confianza requiere tiempo y razones acumuladas. Era algo más pequeño que la confianza, algo que vendría antes que la confianza, como viene la luz antes del sol, anunciando sin llegar todavía. Era la posibilidad de que ese hombre no fuera el enemigo que ella había temido que fuera. Anya la encontró todavía en el jardín cuando la tarde empezaba a alargar las sombras sobre el césped. No dijo nada. Se sentó a su lado con esa capacidad suya de ocupar el espacio sin llenarlo de ruido innecesario, y entre las dos dejaron que el silencio del jardín hiciera lo que el silencio hace cuando uno lo deja, que es decir cosas que las palabras no pueden. Fue en esa tarde cuando Elara comenzó a hacer preguntas sobre Anya, no por curiosidad superficial, sino por esa necesidad profunda que tiene la gente cuando está sola en un lugar desconocido de encontrar a alguien que sea real, alguien con historia propia y dolor propio y vida propia que no gira alrededor del poder de otro, sino que tiene su propio centro. Anya respondió con la lentitud de quien abre algo que ha estado cerrado durante mucho tiempo y que no está completamente seguro de que sea el momento correcto. Sus padres habían muerto 2 años atrás. Le quedaba una tía que trabajaba para Kael desde hacía muchos años, y fue esa tía quien la trajo al palacio cuando ya no había otro lugar al que ir. Antes de eso había habido una deuda, la misma deuda de siempre. La deuda de Borlag, el mismo ciclo de pérdidas que ese hombre llevaba años tejiendo sobre el pueblo como una red que se cerraba despacio y que no te dabas cuenta de que te atrapaba hasta que ya no había salida. La indignación de Lara fue inmediata y ardiente. La indignación de quien acaba de ver algo que otros ya aprendieron a ver sin que el corazón se les acelere porque llevan demasiado tiempo viéndolo. ¿Cómo era posible?, dijo. ¿Cómo podía un solo hombre destruir tantas vidas? Anya respondió con la calma de quien ha aceptado algo aunque no lo haya perdonado. Que así era, que el dinero de Borla compraba destinos. Que el silencio del pueblo era el silencio del miedo, y el miedo cuando dura mucho tiempo se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve resignación, y la resignación es la forma más silenciosa de la derrota. Elara no pudo quedarse callada con eso.
Algo en ella que no había tenido todavía ocasión de hablar encontró voz en esa conversación con Anya en el jardín al atardecer, algo que venía del mismo lugar donde vivían las lágrimas de la mañana, y la promesa que Kael le había hecho en la carroza y el relincho del caballo blanco que protestó cuando nadie más protestó. Era rabia, era indignación, era, aunque todavía no lo sabía, el comienzo de algo que tendría consecuencias. Fue al día siguiente cuando Elara entró al despacho de Lord Kyle. No tenía un plan, tenía curiosidad, y esa inquietud que le había dejado la conversación con Anya, el deseo de entender mejor al hombre con quien ahora compartía un apellido y un techo y una historia que ninguno de los dos había elegido completamente. El despacho estaba al fondo del corredor que llevaba a las habitaciones privadas, una puerta de roble oscuro con un pomo de hierro que cedió sin resistencia cuando ella lo empujó. El cuarto tenía el olor de los lugares habitados por personas que piensan libros y tinta y algo más. Algo que no tiene nombre exacto, pero que reconocen los que han pasado tiempo en los lugares donde alguien trabaja de verdad. No trabaja para aparentar, sino para entender, para resolver, para hacer que las cosas funcionen mejor de lo que funcionaban. Había mapas en las paredes, mapas de la región y de lugares más lejanos, con marcas y anotaciones escritas a mano, que mostraban que alguien los había estudiado y no solo colgado para decorar. Había estantes llenos de libros que tenían el aspecto de haber sido leídos muchas veces, no el aspecto de los libros que se compran para llenar estantes. Y había una caja de madera sobre un estante bajo cerca de la ventana que daba al jardín. Elara no supo por qué se detuvo frente a ella. A veces las cosas nos llaman antes de que sepamos por qué. La caja era de nogal oscuro, sin cerradura, con las bisagras de bronce ligeramente oxidadas por el tiempo. La abrió con la misma cautela con que abría todo en ese palacio, sabiendo que cada cosa que tocaba aquí pertenecía a una historia que todavía no entendía bien. Dentro había papeles doblados, muchos. Elara tomó el primero con dedos que temblaban levemente sin que ella supiera explicarse del todo por qué. Lo desdobló. Era un pagaré. El nombre de una familia del pueblo estaba escrito en la parte superior con letra oficial y fría, el tipo de letra que usan los documentos que convierten la miseria de la gente en números. Abajo estaba el monto. Y debajo del monto, en la misma letra precisa y controlada que ella ya reconocía como la de Kael, una sola palabra escrita en tinta diferente, más reciente. Saldado. Tomó otro papel. El mismo formato. Otro nombre de familia. Otro monto. La misma palabra al final. Saldado. Y otro. Y otro. Y otro más. Elara se sentó en el suelo del despacho porque sus piernas tomaron esa decisión antes de que ella pudiera pensar. Se sentó con los papeles en el regazo y los fue leyendo uno por uno, desplegando cada uno con una atención que hacía que sus manos tardaran más de lo necesario, porque cada nombre era una historia, y cada historia era una familia, y cada familia había sido rescatada del mismo infierno del que ella misma había sido rescatada. Y todo había sido hecho en silencio, sin anuncios, sin que nadie lo supiera, sin que Kael hubiera mencionado una sola palabra. Las lágrimas llegaron sin aviso, como llegaban siempre las cosas que la afectaban más profundamente. No eran lágrimas de tristeza, eran de esa emoción que no tiene nombre exacto, pero que ocurre cuando uno descubre que el mundo tiene más bien del que creía, que hay personas que hacen lo correcto no porque alguien las mire, sino porque es lo correcto, que hay generosidad que no necesita ser vista para existir. Elara lloró sobre esos papeles en el suelo del despacho de su esposo, rodeada por los mapas y los libros y el olor a tinta y a personas que trabajan de verdad. Y cuando terminó de llorar, había algo diferente en ella. El hombre al que había mirado con miedo y con distancia empezó a tener otro contorno en su mente. No era todavía amor, que el amor llega despacio cuando viene para quedarse. Era algo más pequeño y más sólido que el amor al principio. Era el reconocimiento de que la persona con quien compartía ese apellido y ese techo era mejor de lo que había supuesto. Y ese reconocimiento era el primer ladrillo de algo que todavía no sabía que se estaba construyendo. Cerró la caja con cuidado. La dejó exactamente donde la había encontrado. Salió del despacho sin que nadie la viera y volvió a su habitación a esperar el almuerzo con la sensación extraña de haber encontrado algo que no estaba buscando. El caballo llegó esa misma tarde. Kael la encontró en el jardín, ya sin lágrimas, ya con ese estado de calma transitoria que deja el llanto cuando ha sido suficiente. Le dijo que quería mostrarle algo en el establo. No lo dijo como orden, aunque podría haberlo dicho así. Lo dijo como invitación, que era diferente. Y esa diferencia era una de las cosas pequeñas que Elara empezaba a notar en él. Las formas en que se diferenciaba de lo que ella había temido que sería. El establo olía a heno fresco y a cuero y a la presencia cálida de los animales grandes que tienen su propia temperatura. Su propio ruido suave y constante que hace que los lugares donde viven sean más habitables que los lugares donde no hay nada vivo. La luz entraba por las rendijas altas en rayas doradas que iluminaban el polvo suspendido en el aire y lo convertían en algo casi hermoso. En el centro del establo, dominándolo todo con una quietud que era también una clase de fuerza, estaba la yegua. Era castaña con manchas blancas en las patas y en la frente, de ese tipo de hermosura que no necesita que nadie la señale porque habla por sí sola. Sus ojos eran oscuros y tranquilos,
y te miraban con una atención que hacía sentir que el animal te estaba evaluando de la misma manera en que tú lo evaluabas a él, que en la transacción de ese primer encuentro había cierta igualdad de condiciones. Kael la acarició con manos que Elara notó que eran más suaves en ese gesto de lo que había sido cualquier otro gesto que ella le hubiera visto hacer. Dijo que la yegua se llamaba Orquídea, que Lira la había elegido así porque amaba esas flores del acantilado, las orquídeas silvestres que crecían donde nadie las había plantado, que crecían simplemente porque querían crecer, que la yegua había sido la compañera de paseos de Lira, la guardiana de sus tardes y de sus confidencias, y que desde que Lira no estaba, el animal había seguido ahí, fiel a un recuerdo que el tiempo no había podido borrar. Dijo que ahora quería confiarla a Elara, no lo explicó más. Cale no era un hombre de explicaciones largas cuando la cosa en sí misma ya decía lo suficiente. Pero Elara entendió. Entendió que confiarle a Orquídea era una forma de confiar en ella, una forma de decir que lo que pertenecía a Lira no tenía que desaparecer con Lira, que el amor a alguien que ya no está puede convivir con la vida que sigue, que ambas cosas son verdaderas al mismo tiempo. Elara se acercó a la yegua despacio, con el corazón golpeando de una manera que no era del todo miedo ni del todo otra cosa. Extendió la mano y tocó el cuello cálido del animal. El pelaje era suave de una manera que sorprende siempre a quien no está acostumbrado a los caballos, que esperan algo más rígido y encuentran algo más cercano a la seda. Orquídea inclinó la cabeza levemente hacia esa mano, aceptándola, y en ese gesto sencillo de un animal que decide confiar, hubo algo que le apretó la garganta de Lara de una manera inesperada. Era como si Lira misma la hubiera aceptado. No lo pensó con esas palabras en ese momento. Lo sintió sin palabras, que es como se sienten las cosas más verdaderas. Y las lágrimas que llegaron esta vez no eran de tristeza, sino de esa emoción sin nombre que aparece cuando algo te sorprende con su bondad. Kyle la observaba. No decía nada. En sus ojos había la sombra del pasado, siempre presente, siempre ahí. Pero también había algo diferente. Un brillo que Lara no supo nombrar en ese instante, pero que era la forma en que la mirada de un hombre cambia cuando ve en otro ser humano algo que lo sorprende gratamente, algo que no esperaba encontrar. Al día siguiente, Kael le enseñó a montar. Elara nunca había montado un caballo. No había tenido ocasión. No había habido en su vida anterior los recursos ni la circunstancia que hacen que eso sea parte del mundo de uno. Cuando lo confesó, esperaba que él se impacientara o que lo tomara como confirmación de alguna suposición que hubiera hecho sobre ella. Kael no hizo ninguna de las dos cosas. Dijo simplemente que él mismo la enseñaría, sin prisa, y que la prisa era el peor enemigo del aprendizaje con los caballos, porque los animales sienten la prisa y les produce desconfianza. Le ajustó las manos en las riendas con movimientos firmes y precisos, que no tenían en ellos ninguna incomodidad, solo la eficiencia práctica de alguien que enseña algo que conoce bien. Le corrigió la postura con indicaciones claras. Le explicó cómo leer las señales del animal, cómo saber cuándo Orquídea estaba cómoda y cuándo no, cómo responder a esa comunicación que no usa palabras, pero que es tan real como cualquier conversación. Orquídea fue paciente con la aprendiz, como si entendiera que la mujer que montaba sobre ella era nueva en esto, y como si esa novedad la hiciera más cuidadosa en lugar de más impredecible. Salieron a los campos. El viento de la mañana olía a tierra húmeda y a otoño avanzando. Kael la guiaba con pocas palabras y muchas demostraciones. ¿Qué era su manera de enseñar? ¿Cómo era su manera de hacer casi todo? Mostrando más que explicando. Confiando en que la observación enseña mejor que el discurso. Elara encontró en ese silencio compartido a caballo algo que no había esperado encontrar con él. Una comodidad que no venía de las palabras, sino del ritmo compartido del movimiento. Llegaron al acantilado sin que ninguno lo anunciara. Elara lo reconoció por el perfume antes de verlo. La lavanda y las orquídeas que crecían allí tenían un olor que el viento traía desde lejos, dulce y salvaje al mismo tiempo. El olor de las cosas que crecen sin permiso en los lugares que les gustan. Luego vio el borde, y la altura, y el vacío que empezaba donde terminaba la tierra firme. Kael quiso dar media vuelta. Lo dijo sin explicación, que era también su manera. Pedir el regreso sin dar razones que otros pudieran cuestionar. Pero Elara descendió de la yegua. Se acercó a él, lo miró directamente a los ojos con una valentía que la sorprendió a ella misma, porque la valentía real siempre nos sorprende un poco. Aparece cuando la necesitamos sin que hayamos planeado que iba a aparecer. Le preguntó si había sido ahí donde Lira perdió la vida. El semblante de Kael se ensombreció de una manera que iba más allá de la expresión. Era como si todo él se oscureciera, como si la pregunta activara algo que normalmente mantenía bajo control con mucho esfuerzo, y que al nombrarlo se liberaba por un momento de esa contención. Asintió, solo eso. Un movimiento de cabeza que contenía más dolor del que cualquier discurso habría podido contener. El silencio entre los dos en ese acantilado, con el viento haciendo ondear la lavanda y las orquídeas, con el vacío al borde y la memoria de Lira flotando en el aire como una presencia que no era fantasma sino simplemente amor que no tenía dónde ir. Fue uno de esos silencios que pesan y que al mismo tiempo son necesarios, que solo pueden existir entre personas que ya no son completamente extrañas la una para la otra, aunque todavía no sepan exactamente qué son. Kael dijo que regresarían al palacio,
Su voz tenía la sequedad de alguien que está usando la frialdad como protección y que sabe que si no la usa se rompe de una manera que no puede permitirse. Montaron y regresaron en silencio por el camino de la lavanda, con el perfume siguiéndolos hasta que las tierras del palacio los recibieron y las flores del acantilado quedaron atrás. Al volver, Kyle le anunció que debía ausentarse. 2 semanas, asuntos en el reino que no podían esperar. Anya estaría a cargo de todo durante su ausencia. Lo dijo con esa eficiencia suya de quien enumera los datos necesarios y no los innecesarios. El Ara lo escuchó y sintió algo que no esperaba sentir, que era algo parecido a la incomodidad de saber que el palacio iba a estar vacío de esa presencia, que aunque no siempre fuera fácil de navegar, ya era parte del ritmo, del lugar. Se marchó al día siguiente al amanecer. El Ara encontró en la ausencia una oportunidad para conocer mejor el palacio y las personas que lo habitaban. Se movió con más libertad por los corredores, habló con los criados, con la naturalidad de alguien que está aprendiendo que el respeto no requiere distancia. Fue al jardín cada mañana. Montó a Orquídea con Anya caminando al lado hasta que tuvo suficiente confianza para hacerlo sola. Fue en una de esas tardes en el jardín, con un libro en el regazo que no estaba leyendo de verdad. Cuando llegó Barón Borlag, el jardín que hasta ese momento había sido su refugio se volvió de pronto otra cosa. Borlag llegó como llegan los peligros que se conocen desde la descripción, pero que son más aterradores cuando aparecen en persona. Era alto, de porte imponente, con esa clase de elegancia que no viene del gusto sino de la conciencia de que uno tiene poder y puede permitirse el lujo de moverse despacio porque nadie se va a ir antes de que uno decida moverse. Su sonrisa era de las que no llegan a los ojos. Sus ojos llegaban a ti antes que él. Te evaluaban, calculaban, y cuando el cuerpo finalmente llegaba ya había decidido cómo tratar con lo que tenía delante. Se inclinó en una reverencia que era sarcasmo puro, disfrazado de cortesía. Buenos días, duquesa. La palabra duquesa en su boca sonaba como una burla que se negaba a declararse burla, como la ironía de quien sabe que una situación es absurda pero finge respetarla para poder disfrutar más del absurdo. Le dijo que quién habría pensado que la hija de Master Brennus llegaría a un matrimonio tan ventajoso. Que todo gracias a una deuda que casi llevó a su padre a la ruina. Cada frase era una daga envuelta en seda, un recordatorio de cuál era su origen y en qué términos había llegado allí. El Ara apretó el libro en las manos. Respondió que si buscaba al duque, Kael estaba en los establos. Su voz quería sonar firme, pero escuchó ella misma la inseguridad que la atravesaba, el temblor que no pudo evitar. Borlag soltó una carcajada suave, como si su inseguridad fuera exactamente lo que esperaba. Se acercó un paso, con la lentitud calculada de quien sabe que el movimiento lento aterroriza más que el movimiento rápido. Sus ojos la recorrían con una familiaridad que nadie le había dado permiso de tener. Yo te pedí como pago, dijo, con la misma voz suave y venenosa de antes. Pero tu padre prefirió entregarte a Kael. El frío que el Ara sintió no era del viento, era del interior, del reconocimiento de lo que esas palabras significaban, de la imagen que estaban creando en su cabeza que no quería, pero que no podía impedir. Pude haberte tomado por la fuerza si lo hubiera querido. El miedo que siguió esas palabras fue diferente a cualquier miedo que ella hubiera sentido antes. Era el miedo que viene cuando uno entiende que está completamente a merced de algo que no tiene consideración. El jardín que había sido su refugio se convirtió en una trampa. Los setos y las flores y el banco de piedra donde había llorado sus primeras lágrimas en ese palacio se convirtieron en el escenario de algo que no podía controlar. Entonces la voz llegó. Aléjate de ella inmediatamente. La voz de Kael llenó el jardín con la autoridad de alguien que no necesita levantar la voz para que todo el mundo entienda que no hay negociación posible. Apareció en el umbral que separaba el jardín del corredor interior, y su presencia fue inmediata, real, que llenó el espacio entre el Ara y Borlag, con algo que era más que distancia física. Borlag se apartó un paso. Su sonrisa no desapareció, pero cambió de calidad. Se volvió más calculada, menos disfrutable. Solo conversábamos, dijo. Las palabras de Kael cayeron claras y definitivas. Ella no tiene nada que tratar contigo, y tú no tienes nada que hacer en estas tierras. Borlag se rió suavemente, la risa de alguien que sabe que está perdiendo este round, pero que ya está pensando en el siguiente. Miró a Elara una última vez con esos ojos que calculaban, y luego se dio la vuelta y se fue con la misma calma imponente con que había llegado, dejando en el jardín la huella de su presencia como se deja el olor a humo después de que el fuego se ha apagado, persistente, desagradable, recordatorio de que estuvo ahí. Kael caminó hacia Elara. Su expresión había cambiado. La dureza habitual seguía ahí, pero debajo de ella había algo diferente. Algo que Elara empezaba a reconocer como preocupación, la preocupación específica de alguien que cuida de otra persona y que acaba de encontrarla en una situación de peligro que no pudo prevenir. Le dijo que entrara al palacio. Elara obedeció sin replicar. No porque él lo dijera, sino porque sus piernas llevaban un rato queriendo alejarse y la orden le dio la excusa que necesitaba. Caminó por los corredores con el corazón todavía descontrolado y el recuerdo de las palabras de Borlag pegado a ella como algo de lo que no podía deshacerse con solo caminar. En su habitación se sentó en el borde de la cama y esperó a que el cuerpo volviera a su temperatura normal.
Tardó más de lo que esperaba. Cuando bajó esa noche a cenar, la mesa estaba puesta y Kael ya estaba sentado, y la distancia entre los dos se había vuelto diferente de alguna manera que era difícil de señalar, pero que era real. Habían compartido el jardín de una manera que no habían compartido hasta entonces. Él la había protegido no porque fuera su deber abstracto, sino porque había aparecido en el momento exacto, con la urgencia de quien realmente no quería que le pasara nada malo a esa persona. Eso era diferente a un deber. Elara lo sintió en la cena, aunque ninguno de los dos lo dijera. Hablaron de cosas ordinarias, de los establos y de los caballos, y de las tierras del palacio. Y en algún momento ella le habló de la visita de su padre, de la tarde en el patio interior cuando Brennus apareció con el sombrero en las manos y la vergüenza en los ojos, y le contó la historia completa, todo lo que no había podido decirle el día de la boda, el incendio, y Borlag y el miedo, y la decisión desesperada que le había destrozado el corazón, pero que había tomado creyendo que era la única manera de salvarla. Le contó que lo había perdonado. Kael la escuchó con esa atención que ella ya reconocía como propia de él, sin interrumpir, sin apresurarse a resolver. Cuando ella terminó, hubo un silencio que no era incómodo, sino pensativo. Luego él preguntó si había encontrado lo que buscaba en el despacho. Elara lo miró. Él la miró. Un momento de esos que tienen más en ellos de lo que se muestra en la superficie. Sé que estuviste ahí, dijo él. No es un reproche. Solo quiero saber si encontraste lo que buscabas. Elara respondió que no buscaba nada específico, que encontró los pagarés, que entendió lo que significaban, y que desde entonces lo veía de otra manera. Kael bajó la vista a la mesa. El gesto tenía en él algo de vulnerabilidad, que era raro de ver porque la vulnerabilidad no era parte de la imagen que él mostraba habitualmente al mundo. Como si la confirmación de que ella sabía lo que había hecho fuera al mismo tiempo un alivio y una exposición. Dijo que eso era lo más cerca que había llegado a pedirle que confíe en él sin pedírselo con palabras. La cena terminó con un silencio diferente al de las cenas anteriores. Un silencio que contenía más que los silencios anteriores, que era más habitado. Y cuando Lara subió a su habitación esa noche, la cama grande no se sentía tan fría como las primeras noches. No porque nada hubiera cambiado materialmente, sino porque algo había cambiado en la manera en que ella habitaba ese espacio, en la manera en que ese palacio, que había sido tan inhóspito al principio, empezaba a tener, en los bordes, algo que se parecía a lo familiar. Aquella noche Lara no durmió pensando en las familias, no en el plan todavía. El plan vendría después, construido ladrillo a ladrillo en las horas de insomnio, en esa manera en que las ideas crecen cuando uno no las fuerza, sino que las deja crecer. Pensó en Anya, en sus padres tragados por la maquinaria de Borlag. Pensó en los nombres de los pagarés que había leído en el despacho de Kael, nombres que eran de familias reales, con hijos reales, y tierras reales, y vidas reales, que habían sido destruidas por la codicia de un solo hombre. Pensó en la manera en que Borlag había dicho: pude haberte tomado por la fuerza, con esa calma de quien sabe que la impunidad es su protección. Y pensó en Kael. Pensó en la caja de los pagarés y en lo que significaba que existiera esa caja, que Kael hubiera estado haciendo eso en silencio, sin que nadie supiera, sin buscar reconocimiento ni gratitud. Un hombre así no era simplemente justo. Era algo más complicado y más interesante que la justicia abstracta. Era alguien que había elegido actuar bien en las circunstancias exactas en que era más fácil no hacerlo. Al amanecer tenía la idea completa. La encontró en el desayuno, en el corredor con el café y el pan y las flores del jardín, entrando por la ventana abierta, y se lo dijo directamente como era su costumbre cuando había decidido algo, y la conversación con el otro era la última verificación antes de hacerlo. Le habló de las familias, de la necesidad de testigos, de que el rey no podía actuar contra Borlag sin pruebas que tuvieran la solidez que solo da la gente que ha vivido en carne propia lo que se está denunciando. Le dijo que ella podía hablar con esas familias de una manera en que Kael no podía, no porque él no quisiera, sino porque venía cargado con la imagen del señor del castillo, con la distancia que pone el poder entre el que tiene mucho y el que tiene poco, y esa distancia hacía que la gente lo agradeciera en silencio, pero no se abriera. Ella podía abrirse paso donde él no podía. Era nueva. No tenía historia en el pueblo salvo la historia de haber sido ella misma el precio de una deuda, que era la historia que las familias del pueblo podían entender, porque era la suya propia con variaciones. Kael la escuchó. Dijo que era demasiado peligroso, que Borlag tenía ojos en todas partes. Elara respondió que lo sabía, que por eso propuso hacerlo con discreción, vestida con ropas sencillas, sin escolta visible, simplemente como la esposa del duque que quería conocer a las personas que vivían en las tierras que ahora eran también las suyas. Kael dijo que no quería arriesgarla. Elara respondió que él no podía hacer esto solo, que llevaba años acumulando pruebas y que sin testigos que hablaran las pruebas no tenían la fuerza suficiente para mover al rey a actuar. Y que si esperaban más tiempo mientras Borlag seguía destruyendo familias, el costo de esa espera lo pagaba gente real, con sus vidas reales. Hubo un silencio largo entre ellos. Fue en ese silencio cuando Kael le contó algo que no había contado todavía. Le dijo que el problema no era solo reunir testigos, era que la gente no creía en él, que lo veían como el señor del castillo que pagaba deudas a cambio de algo que nadie sabía exactamente qué era, pero que nadie podía creer que fuera solo generosidad.
porque ese tipo de generosidad sin precio no existe en el mundo que ellos conocían. Lo dijo con una amargura que era diferente de su dureza habitual. Era el dolor específico de alguien que ha hecho lo correcto y ha encontrado que lo correcto no siempre es reconocido como tal, que a veces la bondad que viene de un lugar de poder es mal interpretada, precisamente por venir de ese lugar. El Ara lo miró durante un momento que se extendió más de lo que los momentos ordinarios se extienden. Entonces necesitan verme a mí primero, dijo, antes de escucharlo a usted. Kael la miró. En sus ojos había algo que era evaluación y también algo que era la resistencia de un hombre que ha aprendido a no poner su esperanza en manos que podrían no estar preparadas para sostenerla. Aceptó. Salieron al día siguiente antes del amanecer. Kael, vestido con ropas sencillas que lo hacían parecer menos el señor del castillo y más un hombre ordinario, aunque había algo en su manera de estar en el espacio que era difícil de disimular con ropas. El Ara en el vestido con que había llegado al castillo, el vestido sencillo del ruedo que arrastraba, que era también el vestido que la gente del pueblo había visto el día en que fue entregada, y que por tanto la hacía reconocible de una manera que no requería explicación. 4 hombres de confianza de Kael lo seguían a distancia discreta, invisibles para quien no supiera que estaban ahí. La primera visita fue a la casa de doña Herminia. Herminia era una mujer de unos 50 años, con las manos que envejecen antes que la cara porque han trabajado más. Sus ojos tenían la calidez específica de las personas que han sufrido mucho, y que por eso reconocen el sufrimiento en los demás con una rapidez que a la gente que no ha sufrido le cuesta más tiempo. Los reconoció en la puerta, a Kael primero y luego a Elara, y hubo en su expresión esa mezcla de gratitud y reserva que Kael había descrito, la gratitud de quien ha sido ayudado y la reserva de quien no termina de entender por qué. Contó la historia de su esposo. Murió aplastado por una carreta, decían, pero ella no lo creía. Nunca lo había creído. Su esposo había enfrentado a los hombres de Burla cuando vinieron a cobrar la deuda y les había dicho que no con palabras que ellos no estaban acostumbrados a escuchar. 2 semanas después, la carreta. Elara escuchó con la atención que Kael le había enseñado sin saberlo. Escuchar de verdad, no esperar el turno para hablar, sino recibir lo que el otro dice como si importara, porque importa. Cuando Herminia hizo la referencia a cómo había llegado Elara al castillo, cuando repitió lo que el pueblo decía, que el padre le había entregado como se entrega un animal en una feria, Elara no se defensivizó. Respiró y luego dijo la verdad. Dijo que si no hubiera llegado al castillo de Kael, Borlag la habría tomado de todas formas. Que no había sido una elección entre la libertad y el matrimonio, sino entre 2 tipos de peligro. Y que su padre había elegido el peligro que venía con la posibilidad de dignidad. Que había estado asustada y había estado dolida y que lo seguía estando en partes, pero que lo que había encontrado en el castillo no era lo que había temido encontrar. Luego dijo que Kael necesitaba que ellos testificaran. Que solos, sin testigos, las pruebas que él había reunido no tenían la fuerza para mover al rey a actuar. Que si Borlag seguía sin que nadie lo detuviera, habría más accidentes como el de su esposo. Los ojos de Herminia se llenaron de lágrimas. Elara se acercó y tomó sus manos. No habló en ese momento. Dejó que las lágrimas existieran, que el dolor de Herminia ocupara el espacio que merecía ocupar sin que nadie lo apresurara hacia ninguna conclusión. Y luego, cuando Herminia levantó la vista, Elara dijo suavemente que lo que podía hacer por su esposo era que su historia se contara donde tuviera que contarse, para que nadie más terminara como él terminó. Herminia aceptó. Cuando salieron, Kael caminaba al lado de Elara por el sendero de tierra, y no dijo nada durante un momento. Luego dijo, con una voz que tenía en ella algo que Elara tardó en identificar, y que era admiración, que ella tenía razón, que había llegado donde él no podía llegar. Visitaron 3 casas más ese día. En cada una había variaciones de la misma historia. El préstamo que parecía ayuda y que se volvió trampa, las amenazas que llegaban cuando el pago fallaba, los miedos que habían convertido el silencio en costumbre. Y en cada una, la voz de Elara, que venía de un lugar de dolor propio y de reconocimiento genuino, abría puertas que la autoridad de Kael había mantenido cerradas. No fue fácil en todas. Hubo una familia donde el hombre no quiso ni escucharlos, donde el miedo era tan viejo y tan profundo que se había vuelto certeza. La certeza de que hablar siempre tiene consecuencias peores que callar. Elara lo dejó ir sin insistir. Kael le preguntó después si eso no la desanimaba. Ella respondió que el miedo de ese hombre era completamente comprensible y que insistirle habría sido irrespetuoso con un dolor que tenía toda la razón de existir. Kael la miró de esa manera que ella ya reconocía. Esa manera de mirar que era evaluación y también algo más que la evaluación, algo que tardaba más en nombrarse. Cuando volvieron al palacio al caer la tarde, cubiertos del polvo del camino y con el cansancio de un día que había sido más largo emocionalmente que físicamente, Elara subió a su habitación y se sentó frente al espejo por primera vez desde que había llegado al palacio. Se miró. Tenía las mejillas coloradas por el aire frío de la mañana y el cabello un poco revuelto por el viento y los ojos más vivos de lo que los recordaba desde hacía mucho tiempo. No era la chica que había subido los peldaños de esa carroza negra con el corazón destrozado y la mirada en el suelo. No era todavía quien iba a ser. Era algo en el medio, alguien haciéndose,
y esa persona en proceso tenía una energía que la persona de antes no tenía. Fue ese mismo día, a última hora de la tarde, cuando nació el potrillo. El Ara lo supo por los relinchos que llegaron del establo mientras cruzaba el patio interior camino a su habitación. Reconoció la urgencia de ese sonido, algo en los animales grandes, cuando están en dificultad, que atraviesa el ruido ordinario del mundo y llega directamente a algún lugar instintivo. Corrió hacia el establo sin pensar. La yegua que estaba de parto era una de las más jóvenes. El cuidador estaba solo y claramente desbordado. Los caballos de parto requieren calma y manos que sepan lo que hacen. Y el hombre tenía las manos, pero le faltaba la calma, porque la calma se pierde cuando uno está solo con algo que no puede controlar. Sin pensar, el Ara entró y se puso a ayudar. No tenía experiencia. Hizo lo que el cuidador le decía con una concentración que no dejaba espacio para el miedo, que es la única manera de actuar cuando la situación es urgente, y la opción de no actuar tiene consecuencias peores que actuar mal. La puerta del establo se abrió de golpe. Kyle entró y evaluó la situación en segundos. No dijo nada. Se acercó y se puso a trabajar con el conocimiento práctico de alguien que ha visto esto antes y que sabe exactamente qué hacer en cada momento. Sus manos eran las de un hombre que conoce los caballos no como objetos de lujo, sino como animales vivos con los que ha construido una relación a lo largo de los años. Los tres trabajaron juntos durante lo que pareció mucho tiempo y que probablemente no fue más de media hora. El establo se llenó del silencio tenso de la concentración, roto solo por los sonidos de la yegua y las instrucciones breves del cuidador. Y luego, de repente, el potrillo estuvo ahí, frágil y mojado y temblando sobre sus patas, que todavía no sabían bien lo que tenían que hacer, con unos ojos que miraban el mundo con la sorpresa absoluta de quien acaba de llegar a él. El establo pareció respirar de otra manera. Ese cambio de tensión a alivio que se produce cuando algo que estaba en riesgo de no ocurrir, ocurre finalmente. El Ara estaba cubierta de polvo y con el cabello suelto sobre los hombros y el vestido manchado de heno, y tenía en los ojos esa luz específica que tienen las personas cuando acaban de ser parte de algo que importa de verdad. No importa en el sentido de los grandes gestos, sino en el sentido más básico y más verdadero, que es el sentido de que una vida llegó donde tenía que llegar. Kyle la miró, no con la expresión evaluativa de las primeras veces, con algo diferente, con esa clase de mirada que es reconocimiento, que dice te veo, de una manera que va más allá de lo físico, que dice sé lo que eres. Extendió la mano hacia ella. Ella la tomó. Se levantaron juntos del suelo del establo. La cocina del palacio esa noche olía a sopa y a madera quemada en el fuego, y a la presencia de dos personas que acaban de compartir algo que no se olvida fácilmente. Anya había preparado el baño caliente que Lara necesitaba después del día largo y sucio, y cuando bajó a cenar con el cabello todavía húmedo y el cuerpo con el peso agradable del cansancio bien ganado, encontró a Kael en la mesa con una expresión que era la expresión más humana que le había visto hasta entonces. Hablaron esa noche durante mucho tiempo. Él le preguntó cómo había sabido qué hacer en el establo. Ella dijo que no había sabido, que simplemente había hecho lo que el cuidador le iba diciendo. Él respondió que eso era en realidad la competencia más difícil. Saber cuándo uno no sabe y hacer lo que el que sabe le dice sin que el ego se interponga. Ella le preguntó cómo había llegado él a ser lo que era. No el señor del castillo, no el duque, sino el hombre de los pagarés. El hombre que pagaba deudas de extraños en silencio sin contárselo a nadie. Kael tardó un momento antes de responder. Dijo que cuando Lyra murió, comprendió que el poder que tenía no le había servido para protegerla. Que todo el dinero y toda la autoridad del señor de Stonehaven no habían podido hacer nada cuando su prometida cayó de un acantilado en una tarde de primavera. Y que en esa impotencia había entendido que el poder real no es el que impresiona, sino el que sirve. Y que si no lo usaba para algo que valiera la pena era simplemente un adorno. El Ara lo escuchó. Luego dijo algo que había estado pensando pero que no había dicho todavía. Dijo que Lyra debía haber sido una persona muy importante para él. Kael asintió. Dijo que sí, que lo había sido. Y que su muerte había dejado en él un vacío que había llenado con trabajo y con la acción, porque el trabajo y la acción eran las únicas cosas que podían llenar un espacio sin que la ilusión de que estaba lleno se rompiera tan pronto. El Ara entendió eso. Lo entendió de una manera que no requería explicación, porque ella también conocía los vacíos que se llenan con acción, porque no hay otra manera de llenarlos. Fue esa noche cuando la distancia entre ellos cambió de dimensión. No desapareció, pero se volvió diferente, menos fría, menos inevitable. Se volvió el tipo de distancia que existe entre personas que se están acercando y que saben que se están acercando, aunque ninguno lo diga en voz alta, porque decirlo en voz alta podría cambiarlo de una manera que ninguno quiere arriesgarse a cambiar todavía. Las siguientes visitas a las familias del pueblo se hicieron con esa distancia nueva entre ellos, que desde afuera probablemente no se veía, pero que desde adentro era completamente perceptible. Cabalgaban a veces lado a lado, y la cercanía de las sillas y el movimiento compartido de los caballos creaban una proximidad física que ninguno de los dos iniciaba, pero tampoco evitaba. El Ara notó que cuando ella hablaba con las familias, Kael la observaba de una manera que antes no la observaba. No era vigilancia. Era la atención que se pone en algo que uno encuentra interesante, de una manera que todavía está procesando,
que todavía está aprendiendo a nombrar. El espía llegó antes de que pudieran prepararse. Un campesino que le debía una deuda a Borlag y que calculó que intercambiar información era más seguro que no pagar. Borlag supo de los movimientos de Kael y Elara en el pueblo. Supo del plan de llevar testigos al rey. Y Borlag, como hacía siempre, decidió cortar el problema por su raíz antes de que creciera demasiado. La noche llegó oscura a Stonehaven. Fue la voz de Anya la que despertó a Elara en la madrugada, golpeando su puerta con una urgencia que no dejaba lugar para la confusión sobre la gravedad de lo que pasaba. Elara estaba en pie, antes de terminar de despertar. En el gran salón, su padre, Master Brennus, estaba de pie en el centro de la habitación con las ropas cubiertas de ceniza y el rostro marcado por el calor y los ojos que buscaban a su hija con la urgencia de quien ha estado corriendo hacia algo durante mucho tiempo. Kael estaba a su lado, sosteniéndolo levemente porque las piernas del hombre no parecían completamente seguras. Elara cruzó el salón en segundos. Su padre la abrazó con la desesperación de alguien que teme que, si suelta, va a perder lo que está sosteniendo. Olía a humo. Lo olía por todas partes, en el cabello y en las ropas y en la piel. Ese olor que se pega de una manera que va más allá de lo físico, que parece adherirse también a los recuerdos. Lo quemó todo, dijo Brennus. Su voz era la de alguien cuyo cuerpo ha seguido funcionando cuando el alma quería detenerse. Lo quemó todo, Elara. Las plantaciones, la casa, todo. Lo que Lara sintió en ese momento fue demasiado para cualquier nombre que pudiera darle. Era el miedo de casi perder a su padre. Era la rabia de saber que Borlag lo había hecho como advertencia, como mensaje, como la manera en que los hombres como Borlag dicen, esto pasa cuando alguien se atreve a ir en mi contra. Era también algo más personal y más profundo. El reconocimiento de que la casa de su infancia ya no existía, que el árbol grande al borde del río y el jardín de su madre y la cama, en la que había soñado toda su vida, estaban ahora convertidos en cenizas en algún lugar a horas de distancia. Las lágrimas llegaron sin que pudiera detenerlas, no las de los primeros días del palacio, que habían sido lágrimas de soledad y de miedo. Estas eran lágrimas de rabia y de dolor y de esa impotencia específica que se siente cuando el mal hace lo que quiere, y los que deberían poder detenerlo no estaban ahí a tiempo. Kael estaba cerca. No dijo nada en ese primer momento. Esperó a que el llanto encontrara su propio ritmo, que es la única manera honesta de estar junto a alguien que llora cuando el llanto tiene razones de verdad. Luego, cuando Elara levantó la vista, él habló. Dijo que al amanecer reuniría a sus hombres y a los testigos que habían conseguido, que iría al rey con todo lo que tenían, que esto no podía esperar más. Elara lo miró. Sus ojos todavía brillaban de las lágrimas, pero había en ellos algo que no era solo dolor. Había también la resolución que se instala cuando uno ha pasado el umbral del miedo hacia algo que es más grande que el miedo. Le dijo que lo sabía, y que si tenía que volver a los campos a convencer a las familias que todavía dudaban, lo haría esa misma noche si era necesario. Kael la miró durante un momento que se extendió más de lo que los momentos ordinarios se extienden. Sus manos se movieron hacia ella. Sus dedos rozaron su mejilla, despacio, con el cuidado de alguien que toca algo que sabe que es frágil y que también sabe que tiene más fuerza de la que parece. El gesto era delicado y era también firme, que son dos cosas que en las manos de Kael coexistían de una manera que Elara no había experimentado antes. Aceptó tu ayuda, dijo, con voz que era más baja que de costumbre, más despojada de la armadura que llevaba siempre. Sus caras estaban cerca. El olor del palacio, la cera y la piedra y el humo que todavía se sentía en la ropa de su padre, todo eso existía alrededor de ellos. Y en el centro de todo eso existía solo la distancia mínima que quedaba entre los dos. Elara susurró que lo quería. Las palabras salieron antes de que ella pudiera decidir si era el momento de decirlas. Pero eran verdad. Y la verdad tiene su propio calendario que no siempre coincide con el de la prudencia. Kael no retrocedió. Se inclinó hacia ella. Sus labios encontraron los de ella en un beso que no fue el beso de alguien que ha esperado mucho tiempo y que por eso llega con demasiada urgencia. Fue el beso de alguien que ha sido cuidadoso con sus emociones durante tanto tiempo, que cuando finalmente la suelta, lo hace con una intensidad que tiene en ella toda esa acumulación, toda esa contención, todo lo que no se dijo mientras se podría haber dicho. Elara sintió el beso en todo el cuerpo, no solo en los labios. Lo sintió como se siente el calor cuando uno ha tenido frío durante mucho tiempo, como algo que se extiende desde el centro hacia afuera. Brennus dormía ya en el cuarto que Anya había preparado. El palacio dormía en la oscuridad de la madrugada, y en el gran salón, bajo la luz de las pocas velas que todavía ardían, dos personas que habían llegado a ese lugar por las razones más dolorosas que existen, encontraron algo que ninguno de los dos había buscado y que era exactamente lo que los dos necesitaban. Kael se fue antes del amanecer. Elara lo supo por el silencio que dejó su partida. Ese tipo de silencio que es diferente al silencio ordinario porque tiene la forma de alguien que ya no está. Se levantó con las primeras luces y encontró la cama del otro lado del pasillo ya fría y ordenada. La cama de un hombre que duerme con la disciplina de quien sabe que cada día trae sus obligaciones y que las obligaciones no esperan. Anya le trajo el desayuno con la noticia.
Kael había partido al amanecer con Master Brennus y con los hombres de confianza del palacio, y con los testimonios que habían conseguido de Herminia y de las otras familias. Se presentaría ante el rey con todo lo que habían reunido. Elara sostuvo la taza de café con las dos manos y miró el jardín por la ventana. El jardín que había sido su refugio desde los primeros días. El jardín donde había llorado y donde había hablado con Kael por primera vez, y donde Borlag había aparecido con su sonrisa venenosa. El jardín que ahora estaba quieto en la mañana fría, con las flores cerradas todavía por el frío de la noche, y los pájaros recién empezando a hacer su inventario del día. Había algo que ella podía hacer mientras esperaba. No podía quedarse quieta. La quietud en los momentos de tensión no era una de sus habilidades naturales. Pensó en las familias que todavía no habían dado su testimonio, las que habían dudado o las que no habían visitado todavía. Si Kael iba a presentarse ante el rey, cuantos más testimonios llevara, más sólido sería su caso. Un testimonio más podía ser la diferencia entre que el rey actuara y que el rey dijera que necesitaba más pruebas. Anya la acompañó. Las dos mujeres salieron del palacio con ropas sencillas y sin escolta, que era una decisión que Anya aceptó con la resignación de quien conoce el carácter de la persona con quien trabaja y sabe que algunas batallas no valen la pena librar. Visitaron a la familia que antes se había negado. El hombre abrió la puerta con esa expresión de alguien que espera que el peligro venga con cara de peligro y que se sorprende cuando viene con cara de persona ordinaria. Elara no habló de Borlag primero, habló de su propio padre, de cómo había llegado al palacio, de lo que significaba haber sido el precio de una deuda, de la vergüenza y el dolor que eso llevaba. El hombre la escuchó con los brazos cruzados y la expresión cerrada, pero la escuchó. Y en algún momento del relato algo en él cambió, alguna puerta que había mantenido cerrada se abrió levemente, porque el dolor reconocido en otro es siempre más poderoso que cualquier argumento. No prometió nada ese día, pero dijo que lo pensaría, y a veces eso es suficiente para empezar. Visitaron dos casas más. En una, lo recibieron sin desconfianza, pero con el miedo todavía fresco. Ese miedo que no desaparece con un solo argumento, sino que requiere tiempo y la constancia de quien sigue apareciendo. En la otra, una anciana que había perdido a su hijo en circunstancias que nunca quedaron claras. La anciana tomó las manos de Elara y las sostuvo durante un rato largo sin decir nada. Y en ese silencio había una comunicación que era más completa que cualquier testimonio formal. Al mediodía estaban de regreso en el palacio. La espera comenzó. La espera es la parte de las historias que más trabajo cuesta sostener, porque no tiene los ritmos claros de la acción, ni la claridad de la resolución. La espera es simplemente el tiempo que pasa mientras uno no puede hacer nada más que esperar. Y ese tiempo tiene sus propios colores y sus propios ruidos. El sonido de los pasos en el corredor, que podría ser el mensajero que llega con noticias y que resulta ser solo un criado. La manera en que el ojo va hacia la ventana cada vez que escucha un caballo en el camino del palacio. Elara llenó los días con lo que podía. Montó a Orquídea por las tierras del palacio, aprendiendo los caminos y los lugares, con esa atención con que aprendía todo lo que era nuevo. Habló con los criados, los jardineros, los que cuidaban los establos. Cada conversación le daba algo, no solo información, sino conexión. La sensación de que ese lugar que le había sido impuesto estaba volviéndose de alguna manera suyo. No porque lo hubiera elegido, sino porque lo había habitado con suficiente honestidad como para que le devolviera algo. Los días pasaron. No llegaban noticias. Fue en el quinto día cuando los establos ardieron. Elara los escuchó desde el jardín. Primero el relincho, que era diferente al relincho ordinario. Ese sonido específico que los caballos hacen cuando algo que los aterroriza les ha cortado el acceso al escape. Luego el olor, ese olor que ella reconoció con el cuerpo entero antes de que lo reconociera con la mente, porque era el mismo olor que había traído a su padre cubierto de cenizas en la madrugada. Corrió hacia el establo. Anya corrió detrás de ella. Las llamas habían encontrado la paja primero, como siempre hacen, y desde la paja habían llegado a la madera de los tabiques. El cuidador gritaba instrucciones que se perdían en el ruido del fuego y en el pánico de los animales. Elara y Anya trabajaron junto a los criados que corrían desde el palacio, abriendo puertas, cortando las ataduras de los animales que se enredaban en su propio pánico, sacando los caballos al patio con las palmas de las manos quemadas de las cuerdas y el humo en los ojos que hacía que todo fuera borroso y difícil de ver. Salvaron a todos los animales. El establo quedó parcialmente destruido. Una parte del techo hundida y los tabiques de madera convertidos en esqueletos negros. El humo se mezclaba con el olor del heno quemado y con el olor del cuero, y con ese olor específico de los lugares que han ardido, que no es el olor de algo que terminó, sino el olor de algo que estuvo a punto de ser mucho peor. Anya le dijo lo que sabía con voz baja mientras ambas miraban los restos humeantes. Que esto tenía la firma de Borlag. Que el incendio de las plantaciones de su padre y ahora el incendio del establo del palacio tenían la misma firma, el mensaje de alguien que quiere decir que puedes llegar a cualquier lugar, que ningún muro es suficientemente alto, que el poder de Stonehaven no es una protección suficiente. El jefe de los criados les pidió que regresaran al palacio mientras él organizaba la guardia. Lo dijo con la premura de alguien que tiene miedo y que está usando la competencia para manejarlo. Elara y Anya atravesaron el patio y empujaron las puertas del gran salón, y se detuvieron
Baron Borlag estaba sentado en el sillón principal como si fuera el dueño del lugar. A su alrededor, 20 hombres armados distribuidos por la sala con esa disposición específica de quien ha planificado cada detalle de una ocupación. Las antorchas de la sala iluminaban las hojas de las espadas con una luz que hacía que el metal pareciera tener vida propia, que parpadeara con sus propias intenciones. «Quédense quietas», dijo Borlag. «Sus hombres están en todas partes». La voz de Borlag en el gran salón del palacio de Kyle tenía algo obsceno en ella. La calidad de una violación de un espacio que le pertenecía a otro y que él ocupaba con la impudicia de quien sabe que en este momento tiene el poder de hacerlo. Se levantó del sillón despacio, con esa manera suya de moverse que era siempre demasiado lenta para la situación y que por eso era más amenazadora que si fuera rápida. Caminó hacia ellas con la expresión de alguien que ha calculado cada paso de lo que va a hacer a continuación. Habló de Kael. Dijo que Kael había tenido la audacia de presentarse ante el rey con acusaciones, que había expuesto sus negocios ante el tribunal como si fueran crímenes, cuando en realidad eran simplemente el funcionamiento del mundo tal como ha funcionado siempre. La rabia debajo de las palabras tranquilas era visible, era lo único que no podía controlar completamente. Elara respondió que nada de lo que Kael había dicho era mentira. Lo dijo con una calma que no sentía pero que necesitaba mostrar. Lo dijo porque era verdad, y porque la verdad en ese momento era lo único que tenía. Borlag sonrió. La sonrisa de alguien que no necesita que la verdad le importe porque tiene 20 hombres armados en la sala. Dijo que no podía quedarse mucho tiempo, pero que se iría con lo que había venido a buscar, que Kael se arrepentiría de haberlo desafiado de la manera más personal posible, y se abalanzó sobre Elara. El grito que ella lanzó resonó por los corredores del palacio y fue la última cosa que los criados que todavía estaban en el interior escucharon claramente antes de que las puertas se cerraran. Borlag la arrastró por el corredor sin atender ninguna de sus súplicas, sin que su fuerza cediera ante ninguna de las resistencias que ella opuso. Era el tipo de hombre cuya decisión tomada es imposible de razonar porque la razón ya no es parte de lo que está haciendo. La montó en su caballo negro. Partieron al galope. Elara perdió la orientación en el primer minuto. El viento que le golpeaba la cara y el movimiento del caballo y el miedo que llenaba todo el espacio interior que habitualmente ocupaban el pensamiento y la calma, hacían que el mundo fuera simplemente movimiento y ruido. Y la mano de Borlag sobre su brazo que era un recordatorio constante de que no había escape fácil. El acantilado apareció en la distancia con sus flores. Las lavandas y las orquídeas que crecían solas porque querían crecer. Las mismas flores que habían llenado el aire el día en que Elara y Kael llegaron ahí a caballo, y Kael había pedido que se fueran, y ella había descendido de Orquídea y le había preguntado si era ahí donde Lyra había muerto. Borlag la empujó hacia el borde con la frialdad calculada de alguien que ha hecho algo parecido antes, y que sabe exactamente cuánta distancia dejar entre la persona y la caída para mantener el máximo poder sin que el accidente ocurra. Demasiado pronto. El vacío estaba ahí, real y concreto y sin compasión. El viento rugía en el acantilado con más fuerza que en los campos, ese viento de los lugares altos que no tiene obstáculos y que por eso llega con toda su potencia, empujando y tirando sin consideración. Borlag habló. Dijo que había sido él quien había empujado a Lyra. Lo dijo sin dramatismo. Lo dijo como un hombre que confiesa un crimen no porque se arrepienta, sino porque quiere que la persona que está escuchando entienda exactamente la magnitud de lo que puede hacer, la profundidad de lo que no tiene. Había empujado a Lyra porque Kael lo había desafiado entonces de una manera que no pudo tolerar. Porque los hombres como Borlag no toleran la resistencia. Y cuando encuentran la resistencia, buscan el modo de destruir lo que más le importa a quien resiste. Lyra no había sido un accidente. La caída que había vaciado el palacio de Stonehaven de toda calidez, que había convertido los corredores en el lugar frío y silencioso que Elara había encontrado cuando llegó, que había llenado la caja de los pagarés con la necesidad desesperada de Kael de hacer algo útil con un dolor que no podía nombrar. Esa caída había sido calculada y ejecutada por el mismo hombre que ahora la sostenía al borde del mismo precipicio. El horror de esa revelación llegó antes que el miedo. Y después del miedo vino algo más, algo que era también coraje de una especie que Elara no había experimentado en esa forma. El coraje que viene cuando uno entiende exactamente contra qué está y decide que no va a rendirse. Dijo que el rey lo encontraría, que Kael había ido con pruebas reales y testimonios reales y que ninguna huida iba a borrar lo que ya estaba en manos de la justicia. Borlag se rió, con esa risa que era también el sonido de alguien que no tiene miedo de las consecuencias porque nunca las ha tenido y no cree que vayan a comenzar ahora. Fue entonces cuando el suelo vibró. Fue primero una vibración que llegaba desde lejos, la vibración que hacen los caballos cuando corren sobre tierra seca con urgencia, y que uno reconoce antes de escucharla porque el cuerpo recibe las señales del suelo antes de que los oídos reciban las del aire. Luego el sonido llegó, el tamborileo de muchos cascos moviéndose rápido, y luego las figuras aparecieron en la distancia, viniendo por el camino del acantilado con la velocidad de quien viene porque no puede no venir. Kael a la cabeza, seguido por los guardias del rey que habían venido con él desde la capital, hombres a caballo con el símbolo del reino visible desde la distancia, la autoridad real hecha cuerpo y movimiento y urgencia. Borlag gritó que no se acercaran, o la lanzaría.
Kael levantó el brazo. Los hombres detrás de él frenaron. El freno fue inmediato, la disciplina de quienes obedecen una orden sin cuestionarla porque han aprendido a confiar en quien la da. Los caballos se detuvieron en una línea a distancia del borde, resoplando por el esfuerzo del galope detenido. Kael desmontó, solo. Caminó hacia el acantilado a pie, despacio, con esos pasos suyos que no tenían prisa innecesaria pero que nunca se detenían, con las manos visibles, sin armas, con la sola presencia de un hombre que ha decidido que no hay otra manera de hacer esto que ir él mismo. El ara lo miraba. La distancia entre ellos y el borde y Vorlag y todo lo que estaba pasando al mismo tiempo creaba una confusión de percepciones que el miedo amplificaba, pero Kael era una claridad en el medio de todo eso. Era una claridad que conocía, que ya era parte del mapa interior que se construye de las personas que importan. Vorlag gritó que se detuviera. Kael no se detuvo. Dijo que lo que había hecho Lyra estaba siendo juzgado ahora donde debía ser juzgado, que el rey tenía los testimonios y las pruebas, que esto había terminado ya de la única manera en que estas cosas terminan, cuando la verdad llega a donde tiene que llegar. Independientemente de lo que pasara en este acantilado en los siguientes minutos, la flecha llegó desde los guardias reales que estaban a distancia. Certera, la trayectoria calculada por alguien que sabía exactamente cuánto margen tenía y cuánto riesgo podía aceptar. Hirió a Vorlag en el hombro. El hombre tambaló. Su mano que sostenía el ara perdió fuerza en el instante exacto en que necesitaba mantenerla. El ara dio un paso hacia atrás, hacia la tierra firme, lejos del borde. El paso fue posible porque la mano que la retenía ya no podía sostenerla. Vorlag intentó aferrarse a las piedras del borde. El borde del acantilado no ofrece lo que el borde del campo ofrece, que es tierra y hierba y algo a lo que agarrarse. Ofrece solo la arista de la roca y el vacío más allá, y el vacío siempre gana. El eco de la caída se perdió en el abismo más abajo, en las mismas profundidades que habían recibido a Lyra años antes, y el viento siguió soplando sobre el acantilado de las lavandas y las orquídeas, como si el viento no tuviera opinión sobre lo que acaba de ocurrir, como el viento nunca la tiene. Kael llegó hasta ella. Llegó con la urgencia de quien ha estado corriendo hacia algo durante más tiempo del que el galope de esa mañana. Con la urgencia de quien ha tenido miedo de un modo específico que es el miedo de perder a alguien, y que solo cesa cuando tiene a ese alguien frente a él y puede verificar con sus propios sentidos que está ahí. La tomó en sus brazos. El ara sintió el abrazo de Kael como se siente el regreso a tierra firme después de haber estado demasiado cerca del borde. Como se siente la solidez de algo que no va a ceder bajo el peso de lo que uno necesita apoyar en él. El temblor que había estado conteniendo en el cuerpo desde el momento en que Vorlag la había agarrado, salió finalmente, y ella lo dejó salir porque había llegado el lugar y el momento en que podía salir. Lo siento por ella, dijo el ara contra su hombro. Por Lyra. Kael sostuvo el abrazo un momento antes de responder. Llegué a tiempo, dijo. Esta vez llegué a tiempo. Las palabras eran simples y eran todo. Los guardias del rey rodeaban el acantilado con la eficiencia de quienes cumplen una misión que tiene sus procedimientos. Los hombres de Vorlag que habían quedado en el palacio estaban siendo apresados por los criados de Stonehaven con la ayuda de los guardias que Kael había dejado instrucciones de enviar en cuanto se tuviera confirmación de la llegada del varón. El palacio, cuando volvieron, tenía el aspecto de un lugar que acaba de superar algo serio y que está todavía procesando lo que eso significa. Brannis los esperaba en el patio interior. El padre de Lara tenía en el rostro una expresión que ella no le había visto antes. Una que era mezcla de alivio y de algo más profundo que el alivio. Algo que era el reconocimiento de un hombre que ha cargado con su culpa durante suficiente tiempo como para saber el peso exacto que tiene y que ve en la persona de su hija la posibilidad de que ese peso sea eventualmente menor. El ara fue hacia él. Lo abrazó de la manera en que abrazaba a su padre antes de todo esto. Antes de la deuda y el caballo blanco y la carroza negra. La manera que tiene los abrazos de la infancia, que es completamente diferente a cualquier otro abrazo porque viene de un lugar donde la confianza no ha sido todavía puesta a prueba. Brennus lloró. Con ese llanto de los hombres que no lloran con facilidad y que cuando lloran lo hacen sin los recursos de quien tiene práctica, de manera torpe y sin defensa. El ara lo dejó llorar sin decirle que se calmara. El llanto de su padre tenía sus razones, y sus razones merecían el tiempo que necesitaran. Los días que siguieron fueron de una naturaleza diferente a todos los días anteriores en el palacio de Stonehaven. El pueblo tardó 1 o 2 días en enterarse de lo que había pasado en el acantilado y en los tribunales del rey. Las noticias viajan por los pueblos con su propia velocidad que no se puede acelerar ni frenar, que depende de los caminos y de las personas que los recorren y de las conversaciones que ocurren en los mercados y en las tabernas y en los corredores de los edificios oficiales. Pero cuando llegaron, cuando la gente del pueblo entendió que Barón Vorlag no iba a volver con sus préstamos y sus amenazas y sus cuentas que nunca terminaban de pagarse, lo que siguió fue una especie de desfogue colectivo, de un miedo que había estado presente tanto tiempo que la gente había olvidado cómo era no tenerlo. Herminia fue al palacio. No con una petición. Con flores del jardín de su casa, que era su manera de decir lo que no sabía decir de otra forma. Kael la recibió con la misma seriedad con que recibía todo. Que no era frialdad, sino respeto.
La seriedad de quien entiende que lo que le están dando tiene más valor del que tiene la apariencia. Las otras familias fueron llegando con el tiempo, algunos con palabras, algunos con gestos, algunos simplemente dejando de evitar el camino que pasaba por delante de Stonehaven, que era también una manera de decir algo importante. Breno se quedó en el palacio. No fue una decisión formal tomada en una conversación específica. Fue gradual, de la manera en que se instalan en nuestra vida las cosas que encuentran en ella, un lugar que se ajusta a ellas. Había un cuarto libre en el ala este que tenía una ventana que daba a los establos y que era suficientemente silencioso para dormir bien. Había trabajo que podía hacer Brennus con las tierras, porque Brennus era un hombre que sabía sobre tierra y cosechas y sobre lo que necesitan las plantaciones para crecer, que era un conocimiento que Stonehaven podía usar y que él podía dar. El orgullo de su padre, que era uno de sus problemas más antiguos, se dio ante la evidencia de que a veces aceptar ayuda no es rendición, sino sensatez. El Ara lo vio hacer esa rendición y supo que era una de las cosas más difíciles que le había visto hacer. Más difícil incluso que el día en que le había entregado, porque ese día estaba desesperado. Y la desesperación elige por uno, mientras que esto era una elección libre. Kael y el Ara encontraron en los meses que siguieron la manera de construir algo que ninguno de los dos había sabido que necesitaba construir. No fue perfecto. Las cosas reales nunca son perfectas. Hubo conversaciones difíciles sobre el palacio y sobre cómo administrar las relaciones con el pueblo que tenía una historia compleja con Stonehaven. Hubo noches en que el sueño de Kael lo llevaba de regreso al acantilado y él se despertaba, con esa expresión que Lara aprendió a reconocer y que requería no palabras sino presencia. Simplemente estar ahí, ser la persona que sigue estando cuando el sueño se va y el día todavía no ha llegado. Hubo también conversaciones que eran de la clase que uno no sabe que necesitaba tener hasta que las tiene, que son las más importantes, sobre Lyra y sobre el amor que Kyle había tenido por ella y que no tenía que desaparecer para que hubiera espacio para lo que había entre él y Alara, porque el amor que se ha tenido no compite con el amor que se tiene. Los dos pueden existir en el mismo corazón, aunque sean diferentes. Alara lo entendió y lo dijo. Kyle tardó más en creerlo, pero terminó creyéndolo. Una tarde de finales de primavera, cuando el jardín había recuperado todas sus flores y el naranjo del rincón que nadie había plantado pero que había crecido, de todas formas estaba en plena flor con ese olor que llena el aire de una manera que parece excesiva y que sin embargo nunca lo es. Kyle encontró a Alara en el banco de piedra donde ella solía sentarse a leer. Se sentó a su lado. La tarde tenía esa luz específica de las tardes de primavera avanzada cuando el sol empieza a ceder, pero todavía está alto. La luz que no es dura sino oblicua y que hace que las cosas sean más ellas mismas, porque las ilumina desde el costado y no de frente. Kael puso la mano sobre el vientre redondeado de Alara con esa delicadeza específica que tiene el gesto de tocar algo que contiene una vida que no ha llegado todavía, pero que ya existe, que ya es real, de una manera que no requiere que llegue para ser cierta. Alara puso su mano sobre la de él. El jardín olía a primavera y a flores y al río que se escuchaba en la distancia, con su sonido constante y sin urgencia. Las lavandas del rincón, que nadie había plantado, que habían crecido solas porque las lavandas crecen donde quieren crecer, estaban en flor con ese color entre azul y violeta, que no tiene nombre exacto, pero que todo el mundo reconoce. Si es niña, dijo Alara, se llamará Lyra. El silencio que siguió tenía en él muchas cosas. Tenía el pasado de Kael y la manera en que ese nombre había vivido en el palacio y en su corazón desde aquella caída. Tenía el presente del jardín y la tarde y la mano de Lara sobre la suya, y tenía el futuro que estaba creciendo ahí entre los dos, que todavía no tenía forma visible pero que era completamente real. Kael tardó en responder. No porque dudara, sino porque algunas respuestas requieren que uno las encuentre en el lugar correcto, que es un lugar que no siempre está inmediatamente accesible, sino que hay que buscar con paciencia. Dijo que sí. Dijo que Lyra sería recordada no como sombra, sino como nombre que da comienzo a una vida nueva. Que el amor que había tenido por ella no necesitaba silenciarse para que este otro amor existiera. Que los dos podían ser verdaderos al mismo tiempo porque así funciona el corazón de las personas que aprenden a vivir honestamente con lo que tienen y con lo que perdieron. Alara recostó la cabeza en su hombro. El jardín seguía siendo el jardín, las flores seguían siendo las flores, el río seguía siendo el río, con su sonido que no pedía nada y que daba todo. Y los dos se quedaron así, en el banco de piedra, con la tarde cayendo despacio sobre Stonehaven y sobre el pueblo y sobre las plantaciones que volvían a crecer y sobre las familias que empezaban a confiar y sobre la historia que habían construido juntos de la manera más improbable y más verdadera que existe, que es cuando dos personas llegan de los lugares más difíciles y encuentran en el otro no el rescate, sino la compañía, no la solución, sino el alguien con quien seguir. Permíteme contarte lo que guardo de esta historia. No el momento del beso en la madrugada, aunque fue real. No el galope hacia el acantilado, aunque fue necesario.
Lo que guardo es la caja de nogal, con los pagarés marcados como saldados, y el silencio de un hombre que hacía el bien sin que nadie lo supiera, porque el bien que se hace para ser visto es una clase diferente de bien, menos puro y menos poderoso. Lo que guardo es la mano de Anya tomando la de Lara en la capilla fría, cuando no había nadie más mirando y cuando ese gesto no le servía de nada a Anya, excepto hacer lo que era humano hacer. Lo que guardo es el relincho del caballo blanco que protestó cuando todos los demás callaron, que es a veces lo único que protesta cuando el mundo entero ha aceptado lo que no debería aceptar. Lo que guardo es Lara sentada en el suelo del despacho con los pagarés en el regazo, llorando no de tristeza, sino de ese asombro que nos produce descubrir que hay bondad donde esperábamos encontrar otra cosa. Y lo que guardo es la tarde en el jardín, la mano de Kael sobre el vientre de Lara, la lavanda que nadie plantó pero que creció de todas formas, y la palabra sí, dicha despacio, en un silencio, que era el silencio de alguien que ha aprendido a vivir con el pasado, sin ser aplastado por él. Porque eso es lo que esta historia dice, si se la escucha hasta el final, que el precio que pagamos sin haberlo elegido no tiene que ser el precio definitivo de nuestra vida, que la deuda de otros no tiene que ser nuestra deuda eterna, que la dureza de un hombre puede venir del mismo lugar que su bondad, y que la bondad que se ejercita en silencio, sin esperar reconocimiento, es la más verdadera de todas, que el amor que nace entre el dolor y el trabajo y la confianza ganada despacio es el amor que tiene raíces, y las raíces son lo que necesitan las cosas para seguir siendo cuando el viento sopla fuerte, y que a veces el destino que no elegimos es el que más nos enseña. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque las personas que encontramos en los lugares más difíciles, las que están ahí no por obligación, sino por elección, son las que dejan la marca más verdadera. El palacio de Stonehaven siguió de pie. Los corredores dejaron de sonar a silencio de miedo y empezaron a sonar a silencio de casa habitada. Los retratos velados fueron desvelados uno por uno, y los rostros que aparecieron eran de personas que habían vivido ahí antes y que merecían ser vistos. Y Orquídea, la yegua de las manchas blancas que se llamaba así por las flores del acantilado, siguió siendo la compañera de Lara en los paseos de la mañana cuando el mundo todavía no había despertado, y la tierra todavía estaba húmeda de rocío, y el río cantaba desde lejos, con la constancia de lo que sabe que su trabajo nunca termina, pero que tampoco necesita que alguien se lo reconozca para seguir haciéndolo.